Casi 2 años después del sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, aún no está claro quién ordenó la operación. Varias investigaciones apuntan a Ucrania y ahora el diario The Wall Street Journal va más allá y mantiene que el presidente Zelensky lo sabía. Cuando nadie lo esperaba, con agostidad y alevosía, el prestigioso Wall Street Journal publicaba a finales de la semana pasada una nueva versión sobre la voladura del Nord Stream. Ya saben, la infraestructura gasística con la que Rusia, a través de la empresa estatal Gazprom, suministraba energía a Europa. 20.000 millones de euros de coste y 1.224 kilómetros de longitud, una capacidad para transportar 60.000 millones de metros cúbicos de gas y una red de suministro que abastecía al gigante alemán atravesando el Báltico desde Rusia hasta el corazón de Europa. Eso era el Nord Stream. Arrancó a funcionar en 2011 con el entusiasmo patrocinio de la ex canciller alemana Angela Merkel y el caído en desgracia primer ministro ruso Dmitry Medvedev, que celebraron un proyecto levantado, por cierto, por el consorcio de construcción presidido por el ex canciller alemán Gerhard Schröder. Curioso que todos ellos hoy renieguen de sus sucesores. El Nord Stream fue en su día un síntoma de su tiempo, de aquellos años en que Rusia era un socio confiable con el que la Unión Europea había construido una asociación estratégica e intensificaba sus acuerdos de cooperación en energía, comercio, educación, cultura o no proliferación nuclear. Fíjense qué cosas. Pero todo eso fue antes. Como el Nord Stream, 10 años después, todo aquello voló por los aires y ahora sería impensable imaginar algo así. Como el gasoducto, cualquier puente de vecindad se ha dinamitado para convertir esta guerra en la razón misma de la existencia de unos y de otros, a costa de todas las vidas que sean necesarias. Y entre medias, Ucrania, un país condenado a vivir en su suelo los ecos de algo mucho más grande, un país que aún hoy paga las consecuencias de encontrarse ahí, en lo que llaman el corazón continental, donde laten los intereses de tantos y los suyos propios importan tan poco. Porque si los intereses de Ucrania importasen a alguien a un lado y otro del Dnieper, hace tiempo ya que esta pesadilla habría terminado. Cualquiera que haya estudiado esta guerra desde su inicio, en el Maidán de finales de 2013, recordará aquella llamada entre Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos en Ucrania, en la que la entonces secretaria de Estado, patrocinadora de aquella revolución que devino en guerra civil, pronunció su famoso "Fuck the UA", que le jodan a la Unión Europea, toda una declaración de intenciones sobre el papel subalterno que Bruselas iba a tomar en aquella crisis y que llega hasta hoy. Si alguien pensó entonces que la Unión Europea no iba a dejarse fuck itself, o sea, joderse a sí misma, se equivocó. 10 años después y pasados 2 años y medio de la invasión, las consecuencias de este conflicto en este corazón continental se sienten en todo el continente. Consecuencias como que te vuelen una infraestructura energética clave en suelo europeo, por ejemplo. Esta nueva versión sobre el Nord Stream y su sabotaje incomoda a muchos y aparece en un momento especialmente delicado, con las elecciones estadounidenses a la vuelta del verano, con Ucrania accediendo por vez primera al suelo ruso, pese a un esfuerzo de guerra que muchos consideran insostenible. ¿Quién querría ahora lanzar este globo sonda sobre Zelensky? ¿Qué futuro le espera al gasoducto que se ha convertido en uno de los símbolos de esta guerra? ¿Asumirá alguien responsabilidades por el sabotaje? ¿Acaso a estas alturas a alguien le importa eso? Hoy volveremos a navegar las aguas del mar Báltico en busca de respuestas sobre el Nord Stream. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. La incertidumbre en torno a la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 parece empezar a despejarse. Tras 2 años de investigaciones, acusaciones cruzadas, carpetazos a la investigación por parte de Suecia y de Dinamarca y una serie de versiones opuestas, Alemania emitió una orden de detención contra un ciudadano ucraniano identificado como Volodymyr Z. Y no es lo mismo Volodymyr Z. que el Volodymyr Z. que famoso, ya veréis. Según reveló una investigación periodística
pública de la cadena de televisión pública ARD, el periódico Süddeutsche Zeitung y el semanario Die Zeit, las autoridades alemanas sospechan que el sabotaje de la infraestructura destinada a transportar gas desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico es de autoría ucraniana, ni rusa ni estadounidense, sino ucraniana. Según estas informaciones de prensa, la Fiscalía de Alemania emitió una orden de detención contra un instructor de buceo, el ya mencionado Volodymyr así se pronuncia, en junio, pero la orden no fue ejecutada por Polonia, que alegó que el sospechoso había huido a Ucrania. Qué mala suerte. Si lo acusaran de trabajar para el GRU, seguramente Polonia lo tendría en prisión preventiva desde el mismo 2022, pero no es el caso. Como diría M. Rajoy, ese Volodymyr del que usted me habla. En fin, según medios alemanes, los investigadores creen que Volodymyr, como se diga, pudo haber colocado el explosivo en los gasoductos en el fondo del mar Báltico junto con otros 2 instructores de buceo ucranianos. Los 3 se encuentran en paradero desconocido. Horas después de que esta información se hiciera pública, el medio estadounidense Wall Street Journal despachaba otra exclusiva, una exclusiva titulada "Una tarde de borrachera, un yate alquilado", la historia real del sabotaje del gasoducto Nord Stream. Una investigación que aportaba toda una serie de detalles a esta historia. Vamos a leer literal al Wall Street Journal para que no nos digan que reproducimos propaganda, bla, bla, bla. La operación ucraniana costó alrededor de $300,000, según personas que participaron en ella. Se trataba de un pequeño yate alquilado con una tripulación de 6 miembros, incluidos buzos civiles capacitados. Una era una mujer cuya presencia ayudó a crear la ilusión de que eran un grupo de amigos en un crucero de placer. Y continuamos leyendo, insisto, palabra por palabra la pieza del Wall Street Journal. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aprobó inicialmente el plan según un funcionario que participó y 3 personas familiarizadas con el mismo. Pero más tarde, cuando la CIA se enteró y le pidió al presidente ucraniano que lo desconectara, ordenó que se detuviera, dijeron esas personas. El comandante en jefe de Zelensky, Valery Zaluzhny, que lideraba el esfuerzo, siguió adelante. Hasta ahí. En fin, ¿qué tenemos? Un velero, como en la canción de Perales, una cena de borrachos, unos buzos, una actriz de reparto, un tipo fugado de Polonia hacia Ucrania, luego también tenemos ahí por ahí a la CIA, despistadísima, que les pide que aborte misión, Zelensky, que estaba que sí, que no, que te aborto, que no, que pin, que plan, al final que no pudo parar aquello. En fin, que bromas aparte, esta versión sí que ha sido confirmada por especialistas en buceo, que consultados afirman que tanto las dimensiones del barco como la técnica aplicada, si se ejecutaba con los medios y el equipo adecuado, sí es posible. Además, esta versión coincide en parte con las anteriores versiones que ofrecieron los medios alemanes. En 2023, ARD y Zeit primero y luego Der Spiegel y CDF informaron que no había indicios de que hubiera sido la propia Rusia la que destruyó su propia infraestructura, algo de pura lógica, pero que en aquel momento te podía granjear acusaciones de proputinistas simplemente por sugerir que no tenía mucho sentido. Bueno, esos medios afirmaron que se trataba de un grupo pro-ucraniano de buceadores y de dinamiteros que se acercaron al lugar en un yate alquilado llamado Andrómeda, en el que se encontraron restos de explosivo octógeno, un tipo de explosivo que se utiliza bajo el agua, que descendieron unos 80 metros al fondo del mar, colocaron la dinamita y se retiraron tan tranquilos. Al igual que Wall Street Journal, medios alemanes también apuntaron directamente a quien hoy es el embajador de Ucrania en Londres y en aquel entonces se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de Ucrania, Valery Zaluzhny. Él obviamente lo niega todo y lo tacha de provocación. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo está gestionando Ucrania esta crisis? Porque más allá de la investigación periodística del Wall Street Journal, quien acusa a Ucrania es uno de los países que más asistencia financiera y militar le prestó a Kiev. Y la acusación es gravísima. Se trata de un caso de terrorismo contra infraestructura crítica de Alemania, suficiente, según una fuente de Wall Street Journal, para activar la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, el famoso artículo 5. Bueno, Ucrania hace lo mismo que ha estado haciendo desde el minuto 1 del sabotaje, negarlo todo. En 2022, Kiev apuntaba a la autoría de Moscú, relato al que se han ido sumando alegremente pues, unos cuantos medios internacionales y, por supuesto, españoles, así como toda una pléyode de expertos locales, de señoros especializados en análisis geopolítico, en unidades de Star Wars y Funko Pop, y que en 2021 apenas ubicaban a Ucrania en el mapa. Según el asesor de Zelensky, Mikhailo Podolak, un acto semejante de sabotaje solo habría sido posible si se contase con unos recursos inmensos de los que Ucrania no dispone. En 2022, Podolak decía también que a Ucrania no le convenía el ataque contra el Nord Stream porque desviaba la atención de la guerra, algo inaceptable. Y bueno,
Eso que a Ucrania no le convenía ese ataque ya era un argumento no válido en 2022 y la verdad que lo sigue siendo en 2024. De hecho, si se sigue el rastro del dinero, solo hay 2 países a los que la destrucción de esos gasoductos les venía de maravilla en términos económicos, puramente económicos. Estados Unidos, que se convirtió en el mayor proveedor de gas natural licuado al continente en 2023, pasando el 27% en 2021, y Ucrania, que ganaba miles de millones de dólares por el tránsito de gas ruso por su territorio anualmente, alrededor del 2% de su PIB. Los gasoductos Nord Stream se idearon precisamente para evitar el paso por Ucrania, lo que le suponía a Kiev unas pérdidas importantes. La destrucción del Nord Stream garantiza que no tenga esas pérdidas, al menos de momento. Vamos, que si se empieza a hablar de pura conveniencia económica, Kiev no queda bien parado ahí. En todo caso, sería un suicidio político, ¿no?, reconocer que has metido la mano en uno de los mayores sabotajes en suelo europeo y más contra uno de tus principales aliados. Así que la estrategia ucraniana de negarlo todo es más que lógica, obviamente. En 2022, Volodymyr Zelensky dijo que el presidente era él y que era él que daba las órdenes. Nunca habría hecho nada por el estilo, afirmó. Bueno, hoy con la investigación de Wall Street Journal en la mano, parece que como mínimo sí se ha planteado hacer algo por el estilo hasta el momento en el que siempre, según la versión de Wall Street Journal, Estados Unidos le pidió que por favor reculara. Finalmente, como les contamos, pues tampoco se pudo recular porque, qué mala suerte, el responsable de la operación hizo caso omiso de lo que le pidió la máxima autoridad del país. Son muchachos rebeldes que desoyen al comandante en jefe en tiempos de guerra, oye. Una, sinceramente, no sabe en qué lugar Volodymyr Zelensky queda mejor parado, ese en el que mandó a hacer algo y lo niega todo hasta cuando lo pillan con el carrito de helado, o ese en el que ordenó cancelarlo todo y pasaron olímpicamente de él. No se sabe, ¿no? Más allá de que es imposible pensar que Ucrania pudiera hacer algo de este calibre sin garantía de que no iba a tener problemas con uno de sus aliados, ¿no? Que, por cierto, ¿qué dicen los aliados ahora? Bueno, el principal aliado, Estados Unidos, dice que no sabía nada de la investigación alemana. Escuchémoslo. We did not know about it or in support of it. It's not something that we were aware of. I would have to refer you to the German authority to speak to their own investigation. But we do condemn this apparent act of sabotage at the time. We did condemn it at the time. I don't have anything beyond what the German authority is sharing, and I would have to refer you back to them. Se pongan como se pongan, yo a ese Volodymyr Z. no lo conozco de nada, como dirían en Paquita Salas. O sea que vamos, que no sabía nada de esto, así que dirijan mejor las preguntas a las autoridades alemanas, dicen los americanos. Mejor que no lo hagan igual porque las respuestas tampoco les van a gustar. Porque el jueves pasado, comentando las revelaciones en un programa del diario alemán Die Welt, el exjefe de la Agencia Alemana de Inteligencia Exterior, August Hanning, señaló directamente a Polonia como cómplice de la operación. Dijo que hubo acuerdos del más alto nivel entre Zelensky y el presidente polaco entonces, Andrzej Duda, para llevar a cabo la operación, por lo que Alemania debería exigir una compensación a ambas partes. Y claro, en este momento, ¿cómo no recordar aquel famoso tuit de Radek Sikorski, entonces jefe de la delegación para las relaciones con Estados Unidos de Polonia, y hoy ministro de Asuntos Exteriores del país, con una foto de la voladura del Nord Stream donde decía "Thank you, USA"? Eso sí, lo borró rápidamente, que nos calentamos con el teclado y bueno, pasa lo que pasa. Esta vez los funcionarios de Polonia pensaron un poquito más antes de tuitear, aunque juzguen ustedes si mejoró su capacidad de comunicar desde el 2022 o no. El primer ministro, Donald Tusk, escribió en su cuenta de X: a todos los impulsores y financistas del Nord Stream 1 y 2, lo único que deberían hacer hoy al respecto es disculparse y callarse la boca, escribió. En fin, que si os vuelan una infraestructura crítica para tu país y os surgen dudas sobre la autoría de este atentado, ya sabéis qué hacer: pedirle perdón a Polonia y callaros la boca. Y callarse la boca es lo que también han hecho investigadores de Suecia y de Dinamarca, que en 2024 cerraron las correspondientes investigaciones sobre el sabotaje, quizá suponiendo que, como no iban a poder culpar a Rusia, pues oye, que era mejor dejarlo ahí. Todas estas informaciones y un señalamiento claro y público de Ucrania plantea toda una serie de dudas acerca del futuro inmediato. ¿Cómo serán las relaciones de Alemania con el país que presuntamente cometió un atentado contra su infraestructura crítica? Alemania es el segundo proveedor de asistencia militar a Kiev, solo por detrás de Estados Unidos. En este tiempo, Ucrania recibió más de 17.000 millones de euros de Berlín en armamento, entre otras cosas. Tanques Leopard, 3 sistemas de misiles Patriot,
Alemania le dio a Ucrania más que ningún otro país. Ayuda de munición, formación de soldados. Está claro que las relaciones entre los dos países van a quedar bastante contaminadas a partir de ahora, pero no solo eso. La pregunta es en qué medida todo esto cambia la correlación de fuerzas políticas a lo interno de Alemania. En pocas semanas, en septiembre, se celebrarán las elecciones regionales en 3 Länder, Sajonia, Turingia y Brandenburgo. Es muy probable que el voto combinado del ultraderechista AfD y la alianza de la política de izquierda Sarah Wagenknecht, ambas formaciones bastante escépticas con respecto al apoyo a Ucrania, pues suba a raíz de estas revelaciones. A eso hay que añadirle los datos que arroja la economía alemana, que son muy poquito alentadores, la verdad, porque de ser el motor industrial de Europa parece que pasa a convertirse en la economía con el crecimiento más lento dentro del G7. Según datos del Fondo Monetario Internacional, citados por Financial Times, se han contraído las industrias de uso intensivo de la energía porque Alemania se quedó sin acceso al gas natural barato que le llegaba desde Rusia, desde el Nord Stream, vaya. Los elevados costes de la energía ponen al país bajo el riesgo de desindustrialización. Alemania sacrificó uno de los motores de su economía, la energía barata, en solidaridad con Ucrania. Descubrir ahora que ese Estado al que se le ha entregado ayuda por miles de millones de dólares habría puesto su granito de dinamita a esa desaceleración económica, pues debe de ser un golpe doloroso, incluso para los niveles de sumisión que está dispuesto a asumir el gobierno de Olaf Scholz. Veremos cómo se gestionará esta crisis. De momento, los medios alemanes informaron que el país está evaluando reducir su ayuda directa a Kiev para preservar el equilibrio presupuestado. Una medida que puede no estar directamente relacionada con las revelaciones relacionadas con el Nord Stream, al menos los medios no lo vinculan directamente una cosa con la otra, pero que marca la dirección en la que mira Berlín. Puede que desde este fin de semana lo empiece a ver todavía más claro, aunque quién sabe. ¿Quién sabe? Y bueno, pasamos más al plano mediático porque hablando de todo este tema no podemos dejar de mencionar las informaciones que publicó en su momento el periodista estadounidense y premio Pulitzer Seymour Hersh. No por los detalles que arrojaba Hersh, sino porque reflejó unas dinámicas mediáticas de la propaganda de guerra que siguen vigentes hasta el día de hoy. Hersh le atribuyó la voladura del Nord Stream a los Estados Unidos. En España, su artículo, de hecho, fue publicado por la revista Contexto y hacerlo a los compañeros y compañeras de Contexto les costó no pocas críticas. Como recordaba Gerardo Tessé, la revista tuvo que enfrentar una campaña de desprestigio por parte de periodistas que trabajaban para medios que difunden bulos como catedrales o que validan versiones a sabiendas de su dudosa veracidad, pero que con Hersh y el Nord Stream, vaya por Dios, se pusieron escrupulosos y muy, muy dignos. Y el problema, según decían, era que Hersh solo había recurrido a una fuente anónima para su pieza de investigación. Pero les invitamos a que repaséis cuántos artículos sobre esta guerra aluden a fuentes anónimas, fuentes cercanas a fuentes oficiales, fuentes no oficiales, el entorno de no sé quién, o directamente ya me lo dice Twitter. Pero el problema, claro, no era Hersh, ni tampoco la revista Contexto, que hizo muy bien en publicarlo, ni tampoco una cuestión de deontología y de ética periodística. El problema era que Hersh estaba contando algo que en aquel entonces rompía con el relato único de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Bien, pues porque, cito literalmente, la tesis de Hersh apuntaba a que el gobierno de Biden voló los oleoductos, pero la acción tuvo muy poco que ver con ganar o detener la guerra en Ucrania. Fue el resultado de los miedos de la Casa Blanca a que Alemania vacilara y reabriera el flujo de gas ruso y a que Alemania y después la OTAN, por razones económicas, cayeran bajo el dominio de Rusia y sus extensos y baratos recursos naturales. Y de este modo se llegó al temor definitivo, que Estados Unidos perdiera su antigua primacía en Europa Occidental. A ver, siendo sinceras, una tesis no demasiado descabellada tampoco, ojo, a ver si es que vamos a descubrir a estas alturas la Guerra Fría. Es más, el año que ha seguido a la publicación de Hersh, insistimos, septiembre del año pasado, hemos visto cómo precisamente esa tesis, la de que esta es una guerra en la que los intereses de la propia Ucrania y sobre todo del pueblo ucraniano importan, pues se ha ido cayendo poco a poco. Lo vimos cuando se supo, por ejemplo, que las negociaciones llevadas a cabo en Turquía en marzo del 22 saltaron por los aires, no por voluntad ucraniana ni rusa, sino por falta de garantías de seguridad por parte de los socios ucranianos. Lo vimos también cuando en septiembre de aquel año Kiev rechazó el plan de paz de México, de AMLO. Lo vimos también cuando Lula, en abril de 2023, dijo a los Estados Unidos que, oye, pues que igual les convenía dejar de alentar la guerra, ¿no?, y promover un proceso de paz. Y John Kirby, que es el portavoz del Departamento de Defensa de la Casa Blanca, despachó a Lula diciéndole que estaba cacareando literalmente propaganda china y rusa como un loro.
Bueno, lo vimos también cuando Putin se vio reforzado con su postura a pesar de las sanciones o precisamente a costa de ellas y convirtió la guerra en una causa civilizatoria contra Occidente, aunque en ella estén muriendo miles de jóvenes rusos y ucranianos. Total, que la versión de Hersh no sonó en absoluto descabellada en aquel momento. Cortar la dependencia de Europa del gas ruso, mucho más barato y accesible que el gas natural licuado americano, era una estrategia perfectamente lógica. Recordemos que así también lo decía Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, cuando afirmaba que eliminar la dependencia europea de la energía rusa supondría una tremenda oportunidad para Estados Unidos y una forma de quitarle a Vladimir Putin el arma de la energía como medio para avanzar en sus designios imperiales. El propio Biden, en febrero de 2022, que estaba un poco menos gaga que ahora, pocos días antes de la invasión, tras una rueda de prensa que tuvo con el canciller alemán Olaf Scholz, reconocía explícitamente que estos gasoductos eran un objetivo militar prioritario en caso de que dicha invasión se produjera. Escuchen. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Y no era el único Biden, no era el único. En enero de 2022, insistimos, cuando sonaban tambores de guerra, pero la invasión aún no se había producido, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, llamaba al Nord Stream trozo de chatarra y decía que se congratularía con una hipotética destrucción del gasoducto. Oigan. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Bueno, el caso es que la versión de Seymour Hersh en toda esta historia vino a confirmar una regla que se repite desde hace más de 2 años. Cualquier relato que cuestione o contextualice como estos vídeos la propaganda oficial va a ser atacado. Los que se pusieron quisquillosos con una sola fuente anónima de Seymour Hersh compraron sin demasiada verificación la tesis de la autoría rusa porque era mucho más cómoda y encajaba con el relato dominante. Así te ganabas unos cuantos amiguitos y te ahorrabas unos cuantos problemas. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Si camina como un pato, luce como un pato, suena como un pato, es Rusia. Esa es la forma en la que muchos hacen periodismo. En fin, ante la nueva revelación del Wall Street Journal, ¿cómo han reaccionado los medios? Bueno, pues bien. Primero podríamos decir que al Wall Street Journal no se le han echado encima, como hicieron, por ejemplo, con la versión de Hershey, con medios como Contexto, o este mismo canal, porque con papá no se juega, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que es que hay mucha gente que está de vacaciones y no que los sospechosos habituales están haciéndole a esta noticia un poquito de luz de gas, nunca mejor dicho. El caso es que la versión del diario estadounidense se ha tomado con cautela. Por ejemplo, El País. Lo que se sabe y lo que no se sabe del sabotaje del Nord Stream. Bien, bien. Efectivamente, nuestro periódico global en español menciona en esta pieza que hay muchos elementos que se desconocen y llega a preguntarse, ¿llegará a saberse con exactitud qué ocurrió? Y se contesta a sí mismo, probablemente no. La investigación judicial y policial está muy limitada. El único sospechoso para el que la Fiscalía alemana ha emitido una orden de detención se ha evaporado y Ucrania no extradita a sus nacionales. Se ha evaporado, vaya. Pues nada, Ale, carpetazo y a otra cosa. El ucraniano evaporado, desaparecido, el gasoducto inhabilitado y la investigación judicial limitada. Circulen que no hay nada que ver aquí. Y en esa misma línea tenemos muchos titulares que hablan del misterio del Nord Stream, del enigma, del enigmático buzo ucraniano. Igual que leemos mucho presunto y supuesto en las versiones, una cautela absolutamente necesaria, pero que estaría bien ejercitar siempre, no solo cuando conviene. Eso es, porque, por ejemplo, otros titulares hace unos meses ya eran bastante más contundentes. Por ejemplo, septiembre de 2022, recién volado el gasoducto en punto álgido de la guerra. ¿Okay? El País titulaba, literalmente, Bruselas advierte que responderá al sabotaje de los gasoductos de Rusia Nord Stream 1 y 2. Tanto Polonia como Ucrania creen que tras las fugas está Rusia. La fuga de gas no es más que un ataque terrorista planeado por Rusia y un acto de agresión hacia la UE, afirmaba entonces. En realidad todo apunta a que la guerra de propaganda importaba aquí mucho más que el daño material provocado al gasoducto en sí, porque claro, si realmente estamos, como dice Wall Street Journal, ante un ataque de un aliado de la OTAN a un país socio, entonces ¿debería activarse el famoso artículo 5 de la Carta o no?
¿Te refieres, Ina, a ese artículo, ¿no?, que dice que en un ataque armado contra una o más de las partes de la OTAN que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de las partes, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando de forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Si te refieres a ese punto, no Sí, estaré bueno, por ahí. porque si uno se rige por las líneas del acuerdo de defensa mutua, Ucrania ha atacado militarmente a Alemania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Pero todas sabemos que esto no funciona así, ¿verdad? Y que de ser cierta esta versión, no habrá consecuencias en forma de sanciones, ya sean diplomáticas o económicas. Por eso, El País, tu periódico global de confianza, afirmaba el viernes que el Ultra Wilders, austriaco, plantea revisar la ayuda a Ucrania si se confirma su autoría en el sabotaje del Nord Stream. El problema es que alguien tan deplorable como el ultraderechista Wilders sea el único que diga esto o que intente así marcar línea, ¿no?, y aprovechar la coyuntura para congratular al otro ultra, al que está en Moscú. Porque de ser cierta esta versión que la autoría ucraniana, deberían pedirse al menos, ¿no?, explicaciones a Ucrania, no solo por el acto de sabotaje, sino también por todas las consecuencias que conlleva dañar una infraestructura decisiva para el propio financiamiento de su esfuerzo de guerra y para el suministro de energía a millones de personas en Europa. Por si acaso esta versión tomara vuelo, tenemos también a quienes han optado por la tesis de que la mejor defensa es un buen ataque. Por ejemplo, Luis Garicano, ex Ciudadanos, afirmaba que la destrucción del gasoducto está totalmente justificada. Es más, ha llegado a decir que el Nord Stream en realidad nunca debería haber existido. Es curioso, oye, ¿no?, este europeísmo que en realidad aplaude continuamente la tesis del Fuck the EU, que le jodan a la Unión Europea. Y no es el único. Este medio alemán, por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, habla de la legítima defensa y del derecho a existir compatible con el derecho internacional de Ucrania y pone como ejemplo, ¿a quién os imagináis? A Israel. Como decíamos, efectivamente, para ganar una guerra lo importante no es el gasoducto, ni siquiera quién lo voló, ni el metano, ni el agua, ni los millones invertidos y perdidos en construirlo. Lo importante es ganar el relato. Por eso esta investigación es muy incómoda. When the fighting stops, we need to ensure that Ukraine has the capabilities to deter future aggression from Russia. And they need security guarantees. And of course, the best and strongest security guarantee will be Article 5. So therefore, I believe that a way to ensure that it stops is actually NATO membership. Y hoy nos acompaña Alejandro López, analista internacional y coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotras. Nada, gracias a vosotros. Te voy a hacer varias preguntas en una. Primero, ¿qué valor le das tú a esta última versión de Wall Street Journal? ¿Es posible ejecutar algo así en las condiciones que narra esta pieza? Y después, ¿cómo crees que podría afectar al curso de la guerra? Bueno, lo primero hay que decir que los que le están dando más valor real son los círculos políticos, ¿no? En el caso de la primera historia sobre la autoridad de Estados Unidos, enseguida empezó todo el mundo a desmentirla y a calificarla de propaganda rusa, ¿no? Después se empezó a señalar a la posible participación de ciudadanos ucranianos en colaboración con Polonia, algo que tampoco estaba muy claro, ¿no?, de dónde salía, pero todavía no se llegaba a tomar tan en serio. Y ahora estamos viendo que hasta en los partidos alemanes, que yo creo que es donde hay que mirar más claramente, ¿no? A la interna alemana, luego lo podremos comentar también, pero es donde se está dando mucho pábulo a esta versión y avisando de que debería tener consecuencias si esto es así. Sobre todo, las primeras, las que ya habéis señalado, ¿no?, que pudiera afectar directamente al aporte que Alemania pueda hacer a Ucrania militar y económicamente, ya que estamos hablando de uno de los países, si no el que más importa ahora mismo de entre los de la Unión Europea. Alejandro, y tú, un gustazo tenerte aquí en la base. ¿Tú qué futuro crees que le queda al gasoducto y qué consecuencias ha tenido en el mercado de la energía europeo el devenir de esta guerra en los últimos 2 años? Hablábamos, ¿no?, de que el gas natural licuado estadounidense ha subido, hablamos también de una infraestructura destruida que suministraba, ¿no?, al gas a Alemania. ¿Qué futuro le ves a esto y sobre todo cómo valoras lo que ha ocurrido estos últimos 2 años?
Bueno, es complicado saber lo que ocurrirá a futuro porque al final los actores alemanes han demostrado una capacidad de sumisión, ¿no?, ante los intereses estadounidenses y de otros actores europeos notable, sobre todo desde la salida de Angela Merkel, ¿no? Incluso parece que la política de Merkel está dejando a Gerhard Schröder como un perfil más prorruso y la de Olaf Scholz han señalado incluso a Merkel, ¿no?, como prorrusa. Llevamos ese ritmo de giro en la política alemana que no sabemos si en el futuro se podrá revertir parte de esta tendencia y qué pasará con estos gasoductos. Si atendemos al factor local, desde luego ha habido una inversión muy grande, no solo de empresas alemanas, también de otros países europeos, y con la implicación de gobiernos de Alemania Oriental como el de Mecklemburgo y Pomerania Occidental. Me gustaría saber, por ejemplo, qué pasaría si esas elecciones fueran las que se produjeran ahora y no solo las de Turingia o las de Sajonia, que son las primeras que vamos a ver y que, por cierto, la primera consecuencia es que los partidos que se han alineado más con Estados Unidos, con Ucrania, ciegamente, porque por supuesto están en su derecho, pero lo han hecho de manera acrítica, ¿no? Sin valorar cuál es el efecto que pueda tener a nivel energético para Alemania y para la industria, porque al final la burguesía alemana es uno de los pilares de la industria más importantes del continente. Y esto a la CDU le va a afectar. Probablemente su liderazgo, el de Friedrich Merz, tendrá que ver cómo va a modular su discurso si en las elecciones que vienen, como digo, los partidos del semáforo, los que gobiernan actualmente, salen tan tocados como dicen las elecciones. Los liberales están al borde de la desaparición y los socialdemócratas están prácticamente en mínimos desde hace tiempo y los verdes también, justo el partido que más ha apoyado a Ucrania y a Estados Unidos desde que llegaron al Ministerio de Exteriores. Así que esas consecuencias que se puedan vivir en el sistema político creo que son las que van a modular qué pasará con el mercado energético interno y externo. Al final Alemania es ese faro, para bien o para mal, de la Unión Europea en los próximos años y ver si son capaces desde la derecha conservadora o desde las alternativas que estáis mencionando, ¿no? Pues el bloque Sarah-Wagenknecht, que es el que más ha criticado que debe haber consecuencias, y Alternativa por Alemania, la extrema derecha, si son capaces de llegar a algún gobierno, que eso será interesante de ver, pues qué pasará con las relaciones con Ucrania, especialmente si Ucrania acaba teniendo un papel más débil en las negociaciones de paz, porque ahora parece que habrá aún cierre de filas. Alejandro, también te quería preguntar sobre el papel de Polonia en toda esta historia. ¿Cómo valorar la reacción de Donald Tusk? Recordamos también ese famoso tuit de Sikorski. ¿Qué gana Polonia en todo esto? ¿Es mera alegría o hay algo más ahí? Bueno, la mayor declaración de intenciones que he visto yo en años fue cuando Radek Sikorski, justo el perfil que habéis comentado, ¿no?, que celebró la voladura dando las gracias a Estados Unidos, fue elegido por el nuevo primer ministro Donald Tusk como ministro de Exteriores de Polonia. Es decir, es el más alto cargo de la diplomacia polaca, este hombre. Y bueno, insisto, a nivel internacional puede haber mucho interés, incluso mucho morbo, ¿no?, en la prensa sobre qué ocurre con Rusia, con Ucrania, sobre si Rusia ataca sus propias infraestructuras y debatir meses, como se ha hecho y se seguirá haciendo con las centrales nucleares, ¿no?, en Zaporizhia, o si ocurre en Kursk algún tipo de incidente. Pero más allá de eso, la prensa alemana está todavía señalando a Polonia y esta historia puede que la hayan tratado como más plausible o no, pero hay un poco de conveniencia en que de repente un perfil caído en desgracia como Valery Zaluzny, que ha sido mandado, ¿no?, pues como embajador al extranjero por parte de Zelensky, sea el chivo expiatorio y que Zelensky fuera el que intentó echarse atrás. Puede ser cierto, eso puede ser porque se llevaban realmente mal a nivel operativo, pero que justo Polonia desaparezca de estas investigaciones, pues demuestra, según ha señalado Donald Tusk, que es el país al que ahora mismo menos le conviene que se investigue. Ya se han parado varias investigaciones y, como digo, la prensa alemana, el Spiegel, estaba hablando de que la Fiscalía alemana, Fiscalía General, ya había pedido capturar a este saboteador, ciudadano ucraniano no identificado, y que aparentemente pues Polonia no lo detuvo y se le ha facilitado o permitido la eventual huida. Y por otro lado también publicaba, como también creo que habéis mencionado, el Bild, el supuesto acuerdo que habría entre Zelensky y el presidente Andrzej Duda para coordinar un ataque en el cual pudiera no participar
el gobierno ucraniano, sino ciudadanos ucranianos con inversión privada. Esto es algo que, bueno, no se sabe exactamente, pero al menos el acuerdo entre estos dos presidentes lo ha señalado el ex jefe de la inteligencia exterior alemana, con lo cual el papel de Polonia es sin duda el más controvertido ahora mismo. Pues Alejandro, no te soltamos todavía. Queremos aprovechar que te tenemos por aquí para ver si puedes hacernos, tú que eres experto en la región, una mirada rápida a la situación actual en el frente con esa incursión ucraniana en suelo ruso. Bueno, está muy claro ahora mismo lo que está pasando y sorprende a muchos analistas, incluso en Occidente, incluso desde el bando más fervientemente pro-OTAN, digamos, se están sorprendiendo con que se estén destinando tantos y tantos recursos a la operación en Kursk. Es decir, ahora mismo Rusia sigue avanzando en el Donbass a un ritmo mayor que antes, pero desde luego no como para hablar de que está colapsando, ¿no?, el frente. Son avances de un puñado de localidades muy pequeñas cada día y un avance sostenido hacia el frente de Pokrovsk. Sí que se ha dado un pequeño colapso en el frente de New York y ahora empieza la batalla de Toretsk. Es decir, esto puede ser interesante a nivel de 1000 bloggers, pero es importante porque sí que se está viendo un desgaste muy grande en la capacidad de Ucrania de sostener las líneas en el Donbass y que si estos dos frentes cayeran estaríamos hablando de la posibilidad de que Rusia pues prácticamente cortara el oblast en dos partes y empezara a avanzar o hacia el sur o hacia el norte del mismo oblast de Donetsk, ¿no? Puede ser de bastante gravedad si esto se produce. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Ucrania? Ahora mismo, sin saber, como digo, todos los analistas cuál es el objetivo final, porque evidentemente Ucrania no quiere anexionarse Kursk o no ha declarado que quiere hacer tal cosa, están movilizando gran parte de sus recursos en dirección Kursk. Están apostando muchos de sus recursos en esa dirección. ¿Tiene sentido operativo? Bueno, han conseguido una gran proporción de territorio, si bien no es estratégica, porque ya digo, sus objetivos no están en invadir territorio ruso, sino en recuperar el ucraniano, pareciera lógico solo si se consiguiera un acuerdo para revertir algunos avances rusos a cambio de devolver Kursk, ¿no? Es decir, un intercambio en unas eventuales negociaciones o presionar a Rusia para que acepte unas condiciones menores, para que se sume a los acuerdos que estaban patrocinando en Suiza los occidentales, o simplemente para rebajar la mano rusa. Ya solo con eso sería un éxito, pero para eso necesitarías implicar en unas conversaciones de paz a Rusia cuanto antes, porque si no, con el paso de los meses, evidentemente Rusia se va a enfocar en recuperar su territorio, pero es que además no está perdiendo territorio en Donetsk, sino que lo está ganando. Y claro, en unos meses ese momentum ucraniano se puede haber perdido, incluso hay algunos que señalan que en semanas se puede haber perdido. Por lo tanto, o se apuesta por unas negociaciones de paz o esto volverá a ser desperdiciar recursos que podrían haber necesitado en otras líneas, porque está siendo una batalla muy sangrienta y con muchos prisioneros, quizá para los dos bandos. Pero aquí la que necesita más hombres ahora mismo en el Donbass es Ucrania. Así que ya digo que o se va a esas negociaciones pronto o en unos meses de nuevo podríamos ver que Rusia volvería a tener el tiempo de su parte. Alejandro López, muchísimas gracias por estar con nosotras. Nada, un placer. Hasta otra. Chao. Bueno, y les vamos a dejar con una canción que seguro que forma parte de los sueños húmedos de la redacción de La Vanguardia. La banda es Polanski, El Ardor, un clásico de la movida madrileña y canción ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Hasta mañana.